¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Actualidad con su Yay. 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 Diga. Hola. Lo tocamos de nuevo. Buenas. Sí. Ah, está. Hola, Sushi. Queridos, ¿Cómo ¿cómo estás? andan? Muy bien. Qué cortina que clavaron, ¿eh? Ah, ¿la escuchás? Viste, es nueva, la mandamos a limpiar. Gracias a la gente de 5ASEC que nos limpia las cortinas. Hermosa. Pero la llegaste a escuchar porque la veíamos a la productora toda transpirada, porque creemos que atendiste medio sobre la hora. Eso interpretamos desde aquí. Escuché una partecita, sí, muy divertida. Ay, ¿la podemos hacer de nuevo? ¿Te va? Dale, obvio. ¿La versión lenta o la rápida querés, Lucas? ¿O ambas? No, vamos a la rápida. ¿La rápida? Va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Actualidad con su Yay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasará? Actualidad con su Yay. Lutz. Impresionante. Ahí va, no podías no arrancar, así. Olvídate. 2 ensayos Espectacular. tuvimos esta semana. Sí, después le pasamos el presupuesto a la radio de la sala. Bárbaro. Bueno, ¿Qué semanita tuvimos, chicos? Uf, ni me digas. Bueno, igual Tremendo. vos, en verdad sí, decime, porque para eso estamos, ¿no? Bien, bueno. Fue una semana bastante movida, pero, a ver, me voy a centrar en lo que fueron los 2 proyectos de ley que estuvieron en danza esta semana. Uno con la aprobación en diputados del impuesto a las grandes fortunas. Yo le voy a decir así, por más de que el gobierno se ponga aporte extraordinario, solidario. Claro. Vamos por lo que nosotros queremos. Casi como una cuestión romántica, ¿no? Decirle, Sí. seguir diciendo el impuesto a las grandes fortunas. Como Exacto, una sí. expresión de deseo. Vamos a arrancar por ahí, exacto, sí. A ver, este aporte llega tarde. La realidad es que el gobierno lo venía anunciando desde abril y estuvimos meses y meses esperando. Aparte, tengamos en cuenta que era un aporte que venía a paliar parte de la situación sanitaria. De hecho, un 20% el proyecto de ley dice que está previsto para equipamiento médico. Bienvenido sea, pero bueno, digamos, estamos hoy en otra situación, aunque la pandemia sigue, no nos pongamos anticuarentena y antipandemia o lo que sea ahora. Llega tarde, tiene algunas limitaciones, por ejemplo, la cuestión esta de que siempre se dice, bueno, es por única vez, y nosotros planteamos por qué no puede ser un impuesto permanente, ¿no? A ver, la estructura tributaria de nuestro país así lo amerita. 29,35% lo pone el IVA, por ejemplo, y 1,4% solo los bienes personales. Entonces, a ver, hay que ir a fondo en relación a ese tema. Después, otra cuestión que estuvo muy cuestionada y que está bueno señalarla es que se indica que otro porcentaje de este impuesto, el 25%, va a ir a YPF, y ahí 2 cuestiones. Bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con que no se especifica con qué mecanismo se va a utilizar ese dinero YPF, y uno puede deducir tranquilamente, bueno, puede ser una puerta abierta al stacking. Y otra observación que hacían algunos analistas era, bueno, por ejemplo, si yo le estoy sacando guita a Bulgeroni, el dueño de Pan American, él tranquilamente me puede plantear que no va a pagar el impuesto porque se lo estamos dando a la competencia, ¿no? Claro. Que de esto también se habló mucho, y la verdad que me parece que con todas estas limitaciones, es un gran avance, y sobre todo es un avance en el sentido de esto, que nos plantea un piso para después poder exigir que sea permanente, otro tipo de reformas tributarias, etcétera. Pero me parece que lo que dejó también la discusión en diputados fue la posición de Juntos por el Cambio, que lo rechazó de forma unánime, y justamente se develó esto que ya sabíamos, porque
siempre dijimos, bueno, el macrismo es el gobierno de los ricos, el gobierno de los empresarios, los CEOs llegando al Estado, pero es bastante trucho que vos digas un buen número de diputados defendiendo al 0,02% de la población, que es básicamente la población que va a estar afectada por el impuesto. Así que bueno, para mí con esas limitaciones también hay que decir que justo se dio en el día en que coincidía con el Día de la Militancia, que creo que también sirvió un poco de excusa para que muchas organizaciones y la gente en general saliera a la calle, muchos levantando esta consigna de apoyo a este importe, a este impuesto, lo cual me parece que es progresivo también, que se empiece a mover un poco en ese sentido la calle y las organizaciones populares en función de una agenda que va a requerir, digamos, un empuje de los sectores populares para que la crisis que va a dejar la pospandemia más los 4 años que acumulamos de macrismo, bueno, no recaiga sobre los laburantes. Tal cual. Una cosita, no por pegar gratuitamente, pero también en estos últimos días, a partir del tratamiento de este proyecto de ley, se hizo Vox Populi la posición del Frente de Izquierda, que bueno, tiene 2 bancas en diputados, y decidía, bueno, fueron de hecho las únicas 2 abstenciones al proyecto, alegando esto, ¿no? Como que esta plata se va a utilizar para el fracking. Y resulta quizás una posición por momentos un poco infantil, porque la plata para el fracking del Tesoro Nacional se usa igual. Es como que no va a dejar de pasar, o de repente no va a suceder porque entre un aporte de los que más tienen. Totalmente, y aparte también digo, hay otro porcentaje del impuesto que sí va a necesidades populares, 20% al Progresar, 15% al RENAVAP, que es todo lo que el registro de barrios populares. A ver, me parece que como izquierda es imposible pensar que te vas a oponer a que paguen los más ricos, sí, sea limitado, sea por única vez. Me parece que el piso es un apoyo a eso. Aparte, dar un apoyo no te implicaba poder plantear, no te negaba la posibilidad de poder plantear las críticas que vos tengas. Entonces me parece que es una posición que de hecho si se quiere, los deja en malas condiciones para poder discutir otras cuestiones más de fondo como la izquierda propone, ¿no? Entonces, para mí fue un error de parte del Frente de Izquierda, y que, bueno, eso me parece que los deja en otras condiciones. Sí, tenían otro argumento que me parece que no es así, pero que hay que poner en contexto que también el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas demorado llega en un momento en donde, bueno, se ve una situación de ajuste en la situación. Por ejemplo, el otro día se anunció el aumento de las jubilaciones de la mínima a un 5%, es la verdad un monto muy, muy pequeño. Si bien en el acumulado al año es 35,5%, no le llega a equiparar a la inflación, o le llega ahí porque en realidad se estima un 36,2%, pero bueno, inclusive eso para la mínima, las otras jubilaciones menos le van a llegar. Y también se da en un contexto en donde se dan las negociaciones con el FMI, y bueno, todos sabemos lo que implica el FMI en nuestro país, y más cuando se pide un plan de facilidades extendidas, en donde, si bien uno puede decir que el objetivo es tener mayor plazo para pagar, lo cierto es que en general esos planes exigen mayores condicionamientos a las políticas del país y sobre todo lo que tiene que ver con modificaciones estructurales. Entonces es un contexto complicado, pero para mí había que utilizar este impuesto a las grandes fortunas para decir, bueno, conquistamos este pequeño piso, vamos por más y no negarlo como hicieron. Sí, o sea, es eso, más allá de los bemoles que pueda tener este proyecto, o sea, estamos poniendo en discusión algo que es impresionante, digamos, sí, no. Y que es necesario hablar, como que pongan los que la tienen. Los que la tienen todas. Las que tienen todas. Todas juntas. No, es esto que decimos, es el 0,02% de la población. Para que se den una idea, el 10% más pobre de la Argentina recibió el 1,3% de los ingresos, y el 10% más rico de Argentina concentró el 33,2% de los ingresos. O sea, estamos hablando de una desigualdad enorme,
Entonces me parece que partiendo de ese piso es progresivo que los que más tienen y los que se la fugaron toda, porque también hay que decir que el macrismo endeudó el país y eso fue casi la misma cantidad de fuga de divisas que tuvimos. Me parece que es progresivo porque uno mira los números y dice, bueno, evidentemente hay gente que está concentrando muchísima riqueza. De hecho, los números del 2019 dicen 36 empresas acumularon el 70% de las ganancias. Okay. Una bestialidad. Bueno, digamos, que la pongan ellos. Por una vez, que la pongan ellos. Y después de eso, seguimos avanzando, pedimos más, que sea permanente. El año que viene nos vemos de nuevo. Claro, claro. Bueno, estamos con nuestra columnista y nuestra columna debutante de actualidad de la mano de Suyay Lutz, @SuyayLutz, valga la redundancia. Y te voy a pedir que en 5 o 6 palabras, brevemente antes de pasar al segundo tópico, me describas y me cuentes qué es No Tienen Coronita. No Tienen Coronita es una campaña que surgió en abril justamente para dar información y develar quiénes eran esos reyes que Argentina supuestamente no tiene, pero tiene. O sea, esos grandes empresarios, los Bulgeroni, los Pérez Compag, Paolo Roca, que son justamente a quienes va a afectar lo que nosotros decimos un impuesto a las grandes fortunas, y ahora No Tienen Coronita redoblará y pedirá que sea permanente este impuesto. Hermoso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más sucedió esta semana tan picante? Bueno, esta semana sucedió algo que la verdad nos pone muy contentas. Por fin, otro proyecto demorado. A ver, Alberto había usado en la campaña el eje aborto como un eje central, había prometido que iba a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pandemia y cuarentena. Lo anunció también en marzo, cuando dio inicio a las sesiones del Congreso. Pandemia y cuarentena mediante, no, que bueno, que no es la prioridad, que el sistema de salud, que no, que vamos a ver. Ahí hay que decirlo que a pesar de la cuarentena hubo una gran organización del movimiento feminista, metiendo presión, acciones federales, pañuelazo virtual, una solicitada en los medios impresionante con un montón de figuras, y finalmente llegó. El martes el presidente, con su corbata verde, anunció... un payaso mal. Sí. Anunció que envía su proyecto, el proyecto del Ejecutivo de Ley IVE, que hasta ese momento no se había dado a conocer, al Congreso. Lo que quiero marcar en esta columna, porque creo que es un tema que nos interesa mucho, es qué es lo que plantea el proyecto del Ejecutivo, ¿no? Y para mí hay que decir una situación que tiene un piso muy progresivo y que básicamente sucedió por la lucha feminista. O sea, el proyecto del Ejecutivo, para que se den una idea, es una mezcla de lo que plantea el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y por otro lado, el proyecto que se consensuó en diputados en 2018. Ahora, hay algunos ejes que me parece que tenemos que poner una alerta y un decir, bueno, hay que seguir luchando porque esto puede ser problemático. El más problemático de todos es que este proyecto del Ejecutivo, como fue el del 2018, incluye lo que se llama la objeción de conciencia. La objeción de conciencia individual. Eso quiere decir que si un profesional, o sea, si una va y dice, bueno, me quiero realizar un aborto, un profesional de la salud puede decir, no, yo me niego en función de mi conciencia, de mis creencias, y no te lo realizo. Si bien el proyecto del Ejecutivo plantea que si ese profesional no lo va a realizar, la tiene que derivar inmediatamente, nada, yo ya me imagino una situación que, sobre todo también con la presión de los grupos antiderechos, de las iglesias, bueno, alguien que se quiera hacer un aborto en definitiva va a estar boyando de acá para allá, viendo qué profesional lo puede hacer. Y lo decimos con ciertos fundamentos, no es que nos estamos imaginando una situación hipotética. No, pasó un montón de veces. Pasa un montón de veces, por ejemplo, para que se den una idea, en Uruguay, que está legalizado hace varios años, el 30% de los ginecólogos son objetores de conciencia. Entonces es un porcentaje alto. Así que me parece que ese es como lo más complejo, sobre todo porque uno dice, bueno, yo quiero la legalización,
y la legalización del aborto no implica solo los papeles, sino implica las condiciones reales para vos poder acceder a esa práctica, ¿no? Y con esto de la objeción de conciencia, yo creo que ahí vamos a tener una disputa, primero en lo que queda por debatir del proyecto, y segundo, si llegamos a tener una ley, igual en lo concreto, en la realidad, va a ser un eje de disputa. Después, los digo rapidito, pero porque me parece que también son importantes. Por ejemplo, el proyecto de la campaña no prevé ningún tipo de penalización, y el proyecto del Ejecutivo sí prevé penalización para las personas que se realizan un aborto, como para quienes las practican, por fuera del plazo establecido y por fuera de las causales. Okay. Eso como una cuestión de lógica. O sea, justamente esta semana hubo una campaña muy interesante del CEL, porque a veces se dice, no hay mujeres criminalizadas por abortar. Sí, las hay, y la verdad que son situaciones tremendas, y se está haciendo toda una campaña justamente para visibilizar esos casos. Okay. Después hay otro eje importante que tiene que ver con la consigna fundamental de la campaña, que es educación para decidir. Entonces, en el proyecto de la campaña se había incorporado el derecho al aborto como un contenido obligatorio de la ESI. Y acá, en el proyecto del Ejecutivo, no dice nada. Otro tema. Porque, a ver, una de las principales problemáticas por las cuales queremos aborto legal es por la consigna que siempre levantamos, niñas no madres. O sea, llueven las noticias muchas veces de las nenas que son obligadas a parir, y si no hay ESI con contenido en el que su contenido incluye aborto, es un problema también. Y después la otra diferencia son los plazos, que si lo digo así va a parecer muy poco, pero en la realidad concreta y para la salud integral de las mujeres y las personas gestantes es un problema. Por ejemplo, el proyecto de la campaña establecía 5 días para realizar la práctica como plazo máximo, y el del Ejecutivo prevé 10. Esas son las diferencias sustanciales. A ver, mi opinión es que igualmente es un proyecto, esto que les decía, muy progresivo. No sé si por voluntad del gobierno, creo que fundamentalmente por el piso social que se conquistó en el 2018 a partir de la marea verde. Sí, cuánta data. Quedé medio mareado. Bueno, de todas maneras es un proyecto a apoyar, sin ninguna duda. Más allá de esto, todavía quedan, esos puntos se pueden retocar, para eso están las sesiones restantes, ¿no es cierto? La de diputados, senadores, ahí se debaten los incisos de la ley. Sí, en realidad cuando entra el proyecto del Ejecutivo, lo que hace es dar tratamiento al tema. Entonces también va a estar en debate el proyecto de la campaña aborto. Lo que pasa es que ya se sabe que el que va a tener consenso para pasar todos los pasos legislativos necesarios es el del Ejecutivo, pero efectivamente se puede dar esos debates en las comisiones. Recordemos que el tratamiento es comisión, cámara, o sea, claro, tiene que pasar primero por 3 comisiones, después ir a cámara, y ahí también hay una complejidad que vamos a tener, o que vamos a ver cómo se desenvuelve, porque yo la escucho de Vilma Barra, lo escucho a Alberto Fernández decir que ellos esperan que este proyecto esté, aprobado, por lo menos que pase a senadores, a diciembre de este año, o sea, en un mes. Ya. Y la verdad que no me terminan de dar las fechas de cómo ese tratamiento legislativo llegaría a diciembre. Capaz me sorprenden. Solo digo que es probable que esto se extienda y que tengamos quizás un enero, un febrero inclusive, que estar discutiendo este tema, con lo que implica el verano, ¿no? Y con lo que implica esta lucha en donde sabemos que, la calle, las actividades, el visibilizar la necesidad de este derecho juega un rol fundamental. Así que va a haber que comprar un montón. Vamos a recibir donaciones de factor 30, ¿no? Para ir a las marchas, a estar ahí a las 14 horas bancando la toma, haciéndonos vuelta y vuelta. Sushi, antes de cortar, cortito lo que está pasando en Perú, porfa, y con eso estaríamos, porque nos estaba premiando un poquito el tiempo. Bien. Bueno, Perú, la verdad que creo que para hacerlo quizás un poco más general, creo que se inscribe en los movimientos que venimos viendo en América Latina, en las grandes luchas que el año pasado se dieron en Ecuador, en Chile. Acá hubo la destitución de un presidente por parte del Congreso, asumió el presidente del Congreso, fuertes movilizaciones populares, lo terminan, sacando a él también.
Ahora asume un legislador provisoriamente que se había opuesto a que destituyan al presidente y supuestamente hay elecciones, hasta lo que se sabe, en abril, para que el 28 de julio asuma un nuevo presidente. Lo que se ve en el fondo es que es una crisis de régimen, es una crisis del sistema político de Perú, implantada a partir de la Constitución del 93 del Fujimorismo, en donde dio libertad de mercado total y cero intervención estatal, por resumirlo así. Acá voy a hacer menos noticias, más mi perspectiva. Ojalá que Perú siga el camino de Chile, ojalá que vaya una asamblea constituyente, porque es lo que puede solucionar de fondo muchas de las problemáticas que está viendo la población, y por eso salió fuertemente a movilizarse con una consigna que me gustó mucho y que creo que identifica, que es: con esta generación no. O sea, hay un fuerte componente juvenil. Hermoso. Bueno, me parece un hermoso pasacalle, un hermoso mensaje para irnos y dejarlo ahí, que con esta generación no. Sobre todo que antes venimos hablando de lo del aborto y de que también es como un poco un triunfo de esta generación. Totalmente. Bueno, queridas, muchas gracias por la columna y los saludo y los dejo. Que sea un éxito hasta el fin del programa. Muchísimas gracias a vos también, ¿eh? Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, chau, chau. Ya volvemos con un poco más de nuevos trapos.